Imaginen cómo será para un bebé que nunca sintió hambre sentir hambre por primera vez. Bueno, eso se siente como la muerte, ¿sí? Nuestro cuerpo ya sabe cómo es la muerte, nuestra conciencia no lo sabe. Y parece que esos apegos plutonianos son absurdos, son ilógicos, pero en el fondo no lo son. El cuerpo necesita de ese apego, de ese objeto de poder. Entonces, Plutón es toda esa energía que yo pongo de forma instintiva, toda esa energía que yo pongo desde el cuerpo por esa sensación de muerte que yo tuve en el pasado. Como yo ya experimenté, como todos experimentamos esa sensación de muerte en el cuerpo, entonces lo que hacemos es instintivamente poner mucha energía de forma irracional, sino de forma irracional e inconsciente, en obtener ese apego plutoniano. En este video te voy a hablar acerca de Plutón, los distintos significados que tiene Plutón. Así como todos los planetas tienen una lista enorme de significados, Plutón también lo tiene, y Plutón es uno de los planetas más importantes de los cuales hay que trabajar para que se dé la transformación personal. Plutón, como última instancia, siempre te promete una transformación personal, pero esa transformación personal es, primero, muy difícil y se va a sentir durante el proceso como una especie de agonía. ¿Por qué? Porque Plutón significa un apego del alma tan pesado, tan profundo, que ni siquiera nos damos cuenta que estamos apegados a lo que nos indica Plutón. Es un apego del cual no podríamos vivir sin él. Entonces, donde caiga Plutón en tu carta natal, te está diciendo el apego del alma. Y ese apego, de alguna forma, es como una especie de anestesia ante la sensación de separación, ante la sensación de muerte. Entonces, ese apego es de vida o muerte. Y si no lo tengo, me siento en amenaza, y es ahí donde surge la sombra, ¿sí? La sombra vendría a ser todos los comportamientos prohibidos por la sociedad y no aprobados por Saturno, y de alguna forma lo que hace es defender a toda costa ese objeto de poder, ¿sí? Entonces, Plutón lo que hace es indicarnos dónde está ese apego de vida o muerte. Y también Plutón lo que nos dice es que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea, incluso a matar, incluso a hacer las cosas más inmorales, para obtener ese objeto de poder que me mantiene anestesiado ante la sensación de muerte, ¿sí? Lo que sucede también es que Plutón, además de indicarnos ese apego que necesitamos para sobrevivir, y que además puede llegar a ser inconsciente, a lo largo de la vida, ese apego vamos a tener que, de alguna forma, dejar de necesitarlo. Incluso la vida nos va una y otra vez a quitar ese objeto de poder, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene Plutón en casa 10, su objeto de poder es la casa 10. Y la casa 10 vendría a ser la huella en el mundo que yo dejo, las metas, los resultados vistos a nivel social. Entonces, Plutón también puede decir que tengo un apego por escalar dentro de la jerarquía social y llegar al lugar más alto. Entonces, una persona con Plutón en casa 10 lo que haría es invertir un montón de energía, toda su energía, para escalar dentro de esa escalera social y llegar a la cima, ¿sí? Lo que va a suceder es que la vida constantemente lo va a estar empujando para que vaya hacia abajo y nunca llegue a la cima, para que nunca se satisfaga ese apego. Entonces es ahí cuando sale la sombra, y de todas las formas posibles lo que hace es tratar de llegar a la cima, cueste lo que cueste. Por más que tenga que poner la vida, él sacrifica, o ella sacrifica la vida con tal de llegar a la cima.
porque necesita estar en la cima para sentirse poderoso y que la muerte, la sensación de muerte está alejada, ¿sí? Lo que sucede es que eso por destino no va a pasar, ¿sí? Va a ser muy difícil escalar socialmente hacia arriba por una persona en Plutón en casa 10 y va a ser un regalo enorme el hecho de que no llegue hasta la cima. ¿Por qué? Porque ahí donde está Plutón orbita toda nuestra energía orbita alrededor del apego plutoniano. Entonces nosotros invertimos día y noche un montón de energía con tal de que ese apego esté ahí y para que la sensación de muerte no esté tan presente. La sensación de muerte está presente en nuestro inconsciente, pero aún así nosotros nos distraemos, nos anestesiamos con el apego plutoniano. El apego plutoniano es aquel apego que necesitamos estar fusionados, pero la vida de alguna forma va a tratar de separarnos. ¿Para qué? Primero, para dejar de invertir tanta energía que nos desgasta, ¿sí? Imaginen una persona que está obsesionada con tal de llegar a la cima. Está gastando muchísima energía. Esa persona va a terminar transformándose cuando deje de alguna forma de invertir tanta energía en subir y en obtener ese apego que está motivado por el miedo. Entonces la promesa de transformación que tenemos con Plutón es en ese momento en que nos empezamos a dar cuenta que esa motivación por escalar a nivel social, en el caso de Plutón en casa 10, está motivada por el miedo. ¿El miedo de qué? De sentirnos solos, de sentirnos separados. El miedo de volver a recordar visceralmente, a través del cuerpo, la sensación de haber sido separado de esa unidad que puede ser representada a través del útero de mamá. ¿Sí? Acá tenemos que recordar una de las cosas más importantes que es esta. Nosotros, cuando fuimos un feto, un embrión, estuvimos conectados a través del útero de nuestra madre y no sentíamos nada de necesidad, ni sed, ni hambre, ni frío, ninguna otra sensación desagradable. El tema es que cuando nosotros nacemos empezamos a sentir un montón de sensaciones que resultan desagradables y es ahí donde surgen los apegos plutonianos. Es ahí donde también surge la energía plutoniana. De hecho, el bebé cuando llora por primera vez porque tiene hambre, esa es la energía plutoniana. De hecho, Plutón es la primera capa de personalidad. Después, la segunda capa de personalidad viene a ser la Luna y por último está la tercera capa de personalidad que es Saturno, ¿sí? Y que de alguna forma comprendiendo esas tres capas personales y desarmándolas, es ahí donde se da la transformación personal. De hecho, con Plutón es donde se da la transformación, la mayor transformación, porque esa motivación de ir y buscar, por ejemplo, el éxito con el caso de Plutón en casa 10, de alguna forma es un tanto irracional. Es un tanto irracional desde la mente racional, pero para el cuerpo tiene mucha lógica. Es la necesidad de no sentir que estoy de vuelta separado. La misma sensación de no volver a sentir por primera vez el hambre. ¿Sí? Imaginen cómo será para un bebé que nunca sintió hambre sentir hambre por primera vez. Bueno, eso se siente como la muerte. ¿Sí? Nuestro cuerpo ya sabe cómo es la muerte, nuestra conciencia no lo sabe. Y parece que esos apegos plutonianos son absurdos, son ilógicos, pero en el fondo no lo son. El cuerpo necesita de ese apego, de ese objeto de poder. ¿Sí? Lo que va a hacer la vida que va a hacer Plutón, es constantemente tratar de desapegarnos de ese objeto de poder donde le adjudicábamos la sensación de unidad. La sensación de estar unidos de vuelta en el útero de mamá y que de alguna forma se satisfagan todas mis necesidades y que no sienta ninguna necesidad. En la medida en que nosotros comprendemos nuestros apegos irracionales, nuestras obsesiones irracionales desde el cerebro lógico,
Y somos más conscientes de eso. Y como invertimos tanta cantidad de energía para obtener eso, ese objeto de poder, ya lo empezamos a desactivar. Y en la medida en que nos damos cuenta a lo largo de los días cuánta energía invertimos en obtener ese objeto de poder, y lo dejamos de alguna forma de ejecutar, dejamos de ejecutar todas esas acciones, cada vez más vamos a ir ganando nuestra energía, ¿sí? En la medida en que nos vamos desapegando de ese apego plutoniano, vamos ganando cada vez más energía. Esa energía se redirige ahora hacia otros lugares donde yo quiero y no donde yo necesito por miedo, ¿sí? El apego plutoniano está motivado por el miedo a la muerte. En definitiva, lo que quiere Plutón es empoderarnos cada vez más, hasta que empecemos a darnos cuenta que en realidad no necesitamos ese objeto de poder y que el poder lo tenemos nosotros. Incluso, en última instancia, Plutón lo que nos quiere mostrar es que nosotros somos inmortales, de que no hay nada que pueda hacernos daño y que la muerte no existe. En el fondo, Plutón lo que nos quiere mostrar es que la muerte no existe y que ese apego plutoniano era en realidad motivado por la sensación de creernos que somos mortales, pero es una creencia inconsciente que cree todo el cuerpo porque de alguna forma sintió una sensación tan desagradable de separación, de hambre, de frío, de soledad, que eso para el cuerpo es la muerte. Entonces, para el cuerpo, la muerte existe. Entonces, Plutón es toda esa energía que yo pongo de forma instintiva, toda esa energía que yo pongo desde el cuerpo por esa sensación de muerte que yo tuve en el pasado. Como yo ya experimenté, todos experimentamos esa sensación de muerte en el cuerpo, entonces lo que hacemos es instintivamente poner mucha energía de forma irracional, sino de forma irracional e inconsciente, en obtener ese apego plutoniano. Con ese apego plutoniano nos sentimos que estamos sobreviviendo. Y esa es la primera capa de la luna. La primera capa de personalidad, que la personalidad termina siendo una cárcel. Eso es otra cosa más. Tanto Plutón, la luna y Saturno, de alguna forma, pueden terminar siendo una cárcel donde yo no pueda desplegar mi esencia. Entonces, desde Plutón, instintivamente estoy motivado a través del miedo, motivado a través del pasado, de la separación, de la soledad y la sensación de muerte desagradable que sintió mi cuerpo, y lo que hago es, a lo loco, invertir un montón de energía, por ejemplo, con Plutón en casa 10, en escalar socialmente y llegar a lo más alto de la sociedad, porque eso siente que mi cuerpo, que teniendo eso, mi cuerpo siente que está seguro, está a salvo, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos Plutón en casa 4, nos dice que Plutón es una especie, en ese lugar, es una especie de agujero negro que lo que hace es demandar emocionalmente. Pide que de alguna forma sea contenido emocionalmente, pide calor humano, ¿sí? Entonces, ese bebé desde chiquito, cuando no sentía el abrazo de mamá, gritaba muchísimo. Y lo sigue haciendo. Tiene un tremendo apego a la necesidad de que los demás le den afecto, le den calor a humano, lo contengan, estén ahí para él, y que lo abracen. Lo que va a suceder a lo largo de la vida con las personas con Plutón en casa 4 es que van a demandar tanto emocionalmente que no va a haber nadie capaz de darle todo lo que necesitan, ¿sí? Y va a ser de alguna forma, inconscientemente, lo que va a suceder es que van a alejar a esas personas y se van a quedar solas. Y el viaje que tiene la persona con Plutón en casa 4 es que, de alguna forma,
tiene que sostenerse a sí mismo, tiene que abrazarse a sí mismo y darse todo ese afecto a sí mismo por más que lo necesita de otros. Se tiene que dar toda la contención emocional, toda la contención afectiva a sí mismo y no sostener de nadie, no depender de nadie emocionalmente. Con Plutón en casa 4 venís de alguna forma a ser independiente a nivel emocional, dejar de depender de relaciones afectivas para que te mantengan, ¿sí? Entonces, veámoslo desde la otra forma. Una persona con Plutón en casa 4 que no está evolucionado, que no está comprendido, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un experto manipulador para que un montón de personas vengan y de alguna forma le den lo que necesitan. Le dé el afecto, le dé el calor, le dé la nutrición, le den el sostén, le den el apoyo afectivo que necesitan. Pero a lo largo de la vida va a ser muy generosa y no se lo va a dar. Y al no dárselo, también le estará dando la oportunidad de reencontrarse con su poder personal. Antes el poder estaba en los demás. Ahora ese poder deja de estar en los demás y empieza a estar en mí en la medida en que voy reconociendo todas las cosas a nivel inconsciente que estoy haciendo para atrapar a los otros y que los otros me proveen a mí afectivamente. ¿Sí? Es un tema súper complejo, Plutón, y me fui muy por las ramas, pero lo que quiero mencionar acá son los distintos significados de Plutón. Entonces, como resumen, Plutón es nuestra primera capa de personalidad y está compuesta por un montón de instintos. Y esos instintos son de vida o muerte. Y son mal vistos a nivel social. ¿Sí? Son instintos que pueden incluso matar personas. ¿Sí? Una persona con Plutón en casa 10, si pierde su objeto de poder y no evolucionó la comprensión de su Plutón, puede ser una persona que sea capaz de matar con tal de estar en la cima a nivel social. ¿Sí? Una persona con Plutón en casa 4 que pierde a su objeto de amor, ¿sí? Está dispuesto a matar a esa persona que se fue. Entonces, también Plutón lo que nos dice es que cuando perdemos ese objeto de poder, es ahí cuando sale la sombra, una subpersonalidad de la cual no tenemos conciencia, y lo que hace es atrapar ese objeto de poder de forma obsesiva, compulsiva, instintiva, animal, para autopercebar su vida, ¿sí? Entonces, esa subpersonalidad es la capa más profunda de personalidad. Y en la medida en que vamos tomando conciencia, lo desactivamos. En la medida en que vamos tomando conciencia de cuál es nuestro apego, del cual sin él no podríamos vivir, también lo empezamos a desactivar, ¿sí? También hay que pasar por el cuerpo, por un montón de técnicas corporales, porque esto ya no es a nivel mental, no es de condicionamiento, sino que son experiencias que se registraron en la memoria celular. Entonces, terapias corporales como la memoria celular, respiración holotrópica, temazcal, biodanza, bioenergética, todo el cuerpo forma parte del inconsciente, ¿sí? Y abrir esa puerta del inconsciente del cuerpo, incluso el yoga puede llegar de alguna forma a reconectarte con ese sentido de unidad y dejar el cuerpo, dejar de que esté tan estresado por ese recuerdo traumático de separación, ¿sí? Entonces, todas esas terapias que vayan a nivel corporal, no mental, a Plutón te va a ayudar de alguna forma a desapegarte de el apego plutoniano, ¿sí? El apego de poder. Con ese apego de poder yo me siento vivo y siento que no voy a morir nunca, me siento inmortal, ¿sí? Otro aspecto más del que hay que repasar es que Plutón nos dice que ese apego plutoniano
la vida te lo va a tratar de sacar. Va a hacer lo que sea para que te lo trate de sacar, pero con una intención muy buena. Para que dejes de depender de ese apego, de ese objeto de poder. Y es más, todavía toda esa energía que vos ponías a nivel inconsciente, instintiva, para atrapar ese poder, atrapar ese objeto, ahora toda esa energía va hacia vos. La tenés a tu disposición para hacer lo que vos quieras, para crear lo que vos quieras. Entonces, en vez de manejarte a través de la vida instintivamente y con miedo, que eso es Plutón, ahora toda la energía que vos invertías en atrapar tu objeto de poder pasa a estar a tu disposición para crear. ¿Sí? Ahí está el Sol. El Sol viene a generar, a irradiar su esencia, a entregar algo en el mundo. Es muchísima energía lo que nos da Plutón. Libera mucha energía. Y esa energía es energía instintiva de miedo. Por eso es muy importante hacer terapias corporales que nos liberen de la memoria celular, del trauma de haber nacido.